¿Qué onda, maestros y maestras guapas y buena onda? Pues aquí nomás de nuevo sacando esta nueva edición del Saguaro Times, esta nueva entrega, producto de las diversas análisis de información que se ha realizado. Primeramente les recuerdo que si gustan colaborar en la conformación de una mesa de análisis sobre los casos de corrupción, estaría muy bien. Igualmente les sugiero que se la propongan a los diputados de la Comisión de la Educación, hacer unos foros sobre la corrupción en educación. Yo creo que vendrían muy bien al país, porque la SEP, desafortunadamente, pues es una institución donde cunde mucho la corrupción, ¿no? Y sería una buena propuesta ahí para los diputados. Pero bueno, mientras vamos haciéndolo aquí, vamos haciendo algunos análisis, como siempre. Si les gusta el video, denle like. Si no les gusta, denle dislike. También ya saben, si aquí se analizan temas de interés público, donde interviene el dinero público, por lo tanto está sujeto al escrutinio público. Y si alguien se siente ofendido o quiere en general, o se siente aludido en general, o quiere ejercer su derecho de réplica, ahí está el correo, elsaguarotimes@gmail.com. Yo creo que sí se nota bien. Aquí está, verán, denme chancita. Ay, 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 ay. Bueno, ahí dice, ¿no? elsaguarotimes@gmail.com. Sí se ve. Ahí podemos darle un espacio del tiempo similar al video. Por ejemplo, si los mencionamos a ustedes en un video de 15 minutos, pues tienen los 15 minutos, los mismos 15 minutos para replicar, ¿no? De este y pues básicamente bueno, entonces ahora vamos a analizar una un artículo que sale aquí en Observatorio Cebatis, que es como una especie de página que es como un observatorio de los Cebatis, ¿no? Del Colegio Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. Entonces, un momentito, nada más vamos a ver que ustedes puedan ver bien. Entonces, bueno, yo creo que sí se ve bien. Vamos a leerlo ligeramente y comentarlo al mismo tiempo. Bueno, un saludo a toda la raza que sigue ahí el canal. Denle like ahí para que estén enterados de las novedades. Configúrenle recibir notificaciones. Igualmente en Facebook está la página del Saguaro Times. Igual para que le den like, se suscriban. Si quieren colaborar, ya saben, yo sé que hay muchos que tienen miedo. Yo creo que mientras sea un asunto de interés público no hay por qué tener miedo, más bien es un llamado a ejercer la transparencia de parte de las autoridades, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Dice, ¿cuántos tipos de maestros interinos existen? ¿Por qué unos maestros interinos les pagan y a otros no les pagan? Entonces aquí se dice que básicamente hay dos estirpes entre los maestros interinos: los maestros interinos de clase alta o de abolengo y la clase baja de los maestros interinos, o los maestros interinos desechables, los que no tienen relaciones o los que no tienen palancas, ¿no? A los maestros de abolengo, maestros interinos de abolengo, se les renueva por años el estatus de maestro interino. Sus trámites son bien gestionados por el Departamento de Recursos Humanos, son contemplados en la primera fila en el programa permanente de basificación. Aquí hablábamos de que el interinato es una vía para meter maestros irregulares, o lo que se le conoce como maestros guachicoleros, ¿no? Maestros que se saltan todos los procesos de evaluación y entran por palancas. Entonces, lo que hacen los directivos, según leía aquí, más adelante vamos a leer, es que dejan pasar semanas sin maestro, con asignaturas sin maestro. Entonces, ya después le dicen a la autoridad educativa, digamos a la SEP, ay, es que no tengo maestros de matemáticas y tuve que meter a alguien de emergencia, y de repente que resulta que el que metieron de emergencia fue
su sobrino, ¿no? Entonces ese tipo de cosas suceden. Entonces resulta que a ese sobrino le dan un interinato ahorita, le dan otro interinato el próximo año y otro el próximo semestre, perdón, y así se los llevan varios semestres y los regularizan, ¿no? Mediante el programa permanente de basificación. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, de esa manera se cuelan los maestros interinos, los de abolengo. Ahorita vamos a ver cuáles son los desechables. Dice, mientras a los maestros interinos desechables se les utiliza como objeto de un solo uso para cubrir por un periodo de tiempo más las necesidades de un maestro a un grupo escolar, y de esta manera los directivos y supervisores especular con las plazas que están interesados en vender u otorgar a sus parientes más adelante. Pueden estar durante años utilizando maestros interinos desechables para especular con las plazas. Otro aspecto importante es que a los directivos corruptos de los planteles les preocupa mucho más la protesta de los padres de familia que la de cualquier otro grupo de actores. Ok, entonces resulta que el maestro de abolengo es el que es hijo, pariente, hermano de fulanito y a ese casualmente sí le hace interinatos continuos. Surge un programa de basificación y ahí lo meten en la primera fila, mientras que los maestros interinos desechables se les utiliza como objeto de un solo uso, dice, ¿no? Entonces hagan de cuenta que también dejar a un grupo escolar sin maestro durante muchas semanas, cuidado, es un foco rojo porque es algo muy, muy delicado, porque hay un momento en que hay hartazgo de los padres. Entonces los padres empiezan a protestar y los padres hacen mucho ruido. Los padres van a la radio, a los medios de comunicación, cierran escuelas. Cuidado con los padres, realmente es el... Entonces aquí dice, ¿no? Otro aspecto importante es que los directivos corruptos de los planteles les preocupa más la protesta de los padres de familia que de cualquier otro grupo de actores. Ok, mientras maestros inconformes, ¿cuántos pueden ser? 1, 5, 10. ¿Y por qué tanto se pueden inconformar? Bueno, específicamente este portal como que habla mucho por los maestros idóneos, ¿no? Ok, entonces los directores, los directivos le tienen miedo a los padres. Entonces, por eso cuando no tienen un pariente a quien darle la plaza o vendérsela a alguien, entonces es cuando usan interinos desechables. Ándale, mira, fulanito ahí es licenciado en matemáticas, vamos a darle el interinato. Y bueno, ahí lo que sucede, igual si le pagan, bueno, y si no le pagan, pues X, de todos modos a mí no me afecta. Entonces a muchos profesionistas los engañan los directivos de las escuelas, otorgándoles nombramientos que son ilegítimos, porque los interinatos, la gran mayoría de las ocasiones, son ilegítimos. Entonces meten a un conocido, ahí un medio conocido, y le hacen sus papeles y a lo último ni le pagan, pero pues ellos ya sacaron la chamba un semestre, ¿no? Ya se evitaron la protesta de los padres de familia durante un semestre, porque como les digo, dejar sin maestros a un grupo durante muchas semanas es delicado, porque puede llegar el hartazgo de los padres y ese no lo paras tan fácil. Bueno, dice, vamos a seguir leyendo. Mientras a los maestros interinos desechables se les utiliza como objeto de un solo uso para cubrir por un periodo de tiempo más las necesidades de un maestro a un grupo escolar, bueno, perdón, ahí otra vez volví a lo mismo, al mismo párrafo. Bueno, el siguiente párrafo. Por lo regular, los maestros interinos desechables son usados y desechados por un semestre y máximo un año, pues difícilmente alguien aguanta más de un año sin recibir pago. Exactamente, ¿no? Entonces, te uso un semestre y tú, ay, me eligieron a mí, ¿por qué me eligieron a mí? Se queda el profesionista, ¿no? Porque a muchos les gusta la idea de ser maestro. Pero no les pagan.
Entonces, ¿para qué no les pagan? Una, porque pagarle a un maestro interino que no hizo un proceso de evaluación, que no está en una lista de prelación, es muy difícil que te lo suelte ahorita en estos tiempos el Hacienda, ¿no? Que te suelte el recurso. Dos, la otra es que no les pagan porque también les interesa a los directivos que se cansen para que no se cree un vínculo emocional entre los maestros interinos desechables y el centro de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Es desgastarlos. Los desgastan para que se cansen y abandonen el trabajo. Pero pues ya en eso los utilizaron entre 6 meses y un año, porque difícilmente un maestro dura más de un año sin que le paguen, pues. Entonces, y así logran, como les digo, los directivos corruptos logran sacar esa calentura, ¿no? Porque tener como les digo, a un grupo sin maestro puede llegar a ser algo muy delicado, porque los padres se pueden inconformar, los padres de familia. Entonces, te contrato, te llamo para trabajar como interino, te mantengo ilusionado 6 meses, te desgasto entre los 6 meses y un año, y el que sigue. Entonces, muchas veces a muchos interinos que no son de abolengo nunca les pagan, ¿no? Ok. Dice, de esta manera los directivos y supervisores especular con las plazas que están... Dice, muchas veces no se les paga, pues los directivos de la SEP en la Ciudad de México detectan irregularidades en las constancias de nombramiento, que nunca son investigadas o subsanadas. Un fraude monumental y muy triste, que ha hecho mucho daño a mucha gente alrededor de México. Ok, entonces ese maestro interino a lo mejor tiene familia, ¿no? A lo mejor tiene un hijo que le da hambre, y su hijo, y el padre de familia no le va a decir a su hijo, mijito, aguántate el hambre 3 meses más. O sea, que yo sepa, ninguna persona en el mundo puede aguantar con hambre 3 meses, ¿no? Entonces, realmente, incluso aquí se maquina un esquema perverso, ¿no? Que es tolerado por el Estado mexicano. Entonces, aquí hay que tener, el Estado mexicano debe de tener cuidado con las prácticas que se reproducen al interior de él. Entonces, mucha gente pasa hambre, pasa maltrato psicológico tolerado por el Estado mexicano, porque meter a un interino por fuera de la lista de prelación es una falta administrativa. Y estas faltas administrativas generan otras irregularidades, generan que se violen derechos de personas, generan que no se garanticen derechos humanos de personas, y y si el Estado tolera esto es algo muy delicado. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, entonces seguimos en el siguiente párrafo. Muy pocos maestros denuncian los malos manejos de los directivos de los planteles, pues conservan la ilusión de caer en gracia de los directivos y ser contratados algún día, reproduciendo los viejos esquemas de dominación y clientelismo que tanto daño hacen al sistema educativo, a la administración pública y a la cultura mexicana en general. Bueno, pues esto es algo de lo que les decía, ¿no? En el magisterio hay mucho miedo. Unos porque dicen que el CENTE es el monstruo que lo controla todo, lo cual en gran parte es cierto. Otro porque el CENTE y las cúpulas directivas por lo regular están coludidas, porque como les digo, antes de llegar a ser director, por lo regular fuiste delegado sindical, ¿no? Entonces, aun cuando si eres director, creo que ya no eres del sindicato, pero los vínculos quedan, ¿no? Las relaciones informales quedan ahí. Entonces, hay mucho miedo en el magisterio, ¿no? De hecho, en Proyecto Puente les vamos a mostrar un video donde salen maestras que no quieren denunciar a sus superiores. Entonces, bueno, ahorita mientras se carga vamos a seguir leyendo, pero sí hay mucho miedo en el magisterio. Porque también hay mucha corrupción. Saben que hay mucha impunidad, que el Estado permite mucha impunidad.
Entonces muchos maestros dicen, ay, es que me llamaron a mí para trabajar en esa escuela, a lo mejor un día le voy a caer bien al director y me va a contratar, pero realmente el director a lo mejor es un cínico que él te está usando nomás para sacar la chamba, ¿no? Para que los padres de familia no protesten, ¿no? De y ya al siguiente año, pues si consigue a quien venderle la plaza, pues se la vende. Si consigue a quien, pues sí, de alguna manera con quien transarla, pues ahí ve cómo se arregla el director. Mientras el director puede estar años especulando con esa plaza, ¿no? De dice las localidades rurales por lo regular batallan para conseguir maestros al igual que médicos. Es lamentable que los diversos gobiernos, Calderón, EPN, AMLO, solo hayan hecho guiños a aumentar las prestaciones de los médicos que hacen servicio en el área rural, mientras poco se ha hecho sobre aumentar las prestaciones a maestros del área rural. Bueno, yo creo que AMLO, pues, por un lado, específicamente de AMLO, que es lo que tengo más reciente, ¿no? Ha mejorado las condiciones de los trabajadores de la salud. Antes de la pandemia él decía que porque pues la salud es algo importante, había mejorado las prestaciones de los que están en el área rural, ¿no? De los médicos que están en el área rural, para hacerlo más atractivo. Con la pandemia en general se enfocó más en mejorar las prestaciones del personal médico, ahora sí que en lo general. Mientras que el discurso de la reforma educativa de AMLO se ha basado también en la revalorización docente, en mejorar las prestaciones. Entonces en ese sentido no sé a qué se refiere aquí, pero dice que poco se ha hecho sobre aumentar las prestaciones a maestros del área rural. Ah, bueno, sí, cierto. Los maestros en general, los primeros años ganan poco. Yo creo que hasta los primeros 10 años, ¿no? Pero hay una cosa. En el área rural, en la ciudad, pues puedes aguantar con un salario bajo. Si no te queda muy lejos la chamba, pues la cosa sale, ¿no? Si no tienes que pagar renta, pues ahí va. Pero pero si tienes que irte a un lugar muy alejado en la sierra, que tienes que pagar renta que a lo mejor no es muy cara, pero tienes que pagarla, trasladarte a visitar a tus padres o a tu familia a la ciudad, pues genera costos. Imagínate con un sueldo de 8,000, 10,000 pesos al mes, pues es difícil, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí falta que se le atienda mejor al maestro del área rural. Yo creo que pagarle un 20, 25, 30% más estaría de lo más justificado, porque el área rural es donde menos gente quiere irse a trabajar. ¿Por qué? Porque siempre es mejor estar en una ciudad, ¿no? Pues en la ciudad, pues estás en la ciudad, a lo mejor ni pagas renta, luego el sábado y domingo puedes ir a un concierto, al parque ecológico, tú sabes que la vida cultural por lo regular gira en torno a las ciudades, pues. Entonces por eso las plazas en las ciudades son en general más cotizadas, o ahora sí incluso se puede decir más codiciadas, ¿no? Mientras que en el área rural mucha gente no quiere irse a trabajar, y es donde los planteles realmente sí batallan, y donde realmente sí es más válido meter maestros interinos, porque muchas veces ahí sí se acaban las listas de prelación, y cuando se acaban las listas de prelación es donde se debe de meter maestros interinos, ¿no? Pero mientras no se acabe una lista de prelación, no tienes por qué meter maestros interinos. Dice, en este contexto, para concluir, no negamos que los interinatos deban existir, pues hay muchas localidades remotas que lo requieren, pues no quien sea está dispuesto a trasladarse al área rural a trabajar. Sin embargo, los interinatos en las localidades urbanas deben ser regulados al máximo, pues muchos son productos de flagrantes actos de corrupción y nepotismo. Exactamente lo que ya decíamos. En el área rural es más difícil conseguir maestros, y me atrevería a decir que mucho más difícil, mientras que en el área urbana es más fácil. ¿Por qué? Porque para empezar el 80% de la población en México vive en áreas urbanas.
porque todo el mundo quiere estar con los servicios que brinda la urbe, porque a lo mejor lo más seguro es que el maestro sea originario de esa misma ciudad y es muy probable que no pague renta, etcétera, etcétera, ¿no? A excepción de la Ciudad de México, que es bastante cara para vivir, yo creo que el resto del país no es un súper sueldo, pero es un sueldo pues estable, ahí bien, más o menos, y que te permite llevar ahí la vida de una manera decente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues resulta que el hijo de la maestra ya está en edad y ay, quiere su lugarcito, pero no, mijito, no le hagas caso a UCICAM, vamos a brincarnos todos los procesos de evaluación y te voy a meter por dedazo. Lo cual, ¿quién nos asegura que ese niñito no se dio una vida de junior? Digo, porque hay gente de abolengo que realmente es culta y hay gente de abolengo que es muy mediocre, ¿no? Entonces, que resulta que si el hijo de la maestra fue un verdadero mediocre en la escuela y resulta que ese tipo se cuela brincándose todos los procesos de evaluación por dedazo, por corrupción, y resulta que de un día para otro amanece dando clases en una escuela, ¿no? Entonces eso es delicado, ¿no? Dice, por último, espero que le haya quedado claro que un maestro interino de abolengo y que un maestro interino desechable. Perdón. Por último, espero que les haya quedado en claro qué es un maestro interino de abolengo y qué es un maestro interino desechable. Y en nosotros está pedirle explicaciones a la SEP qué es el programa permanente de basificación y quiénes han sido sus beneficiarios. Por último, señor padre de familia, le invitamos a pedir cuentas a la SEP mediante los diversos mecanismos de transparencia y verificar que el maestro de su hijo tenga la documentación de un maestro transparente e idóneo y verifique que quien educa a su hijo no sea un maestro interino. De los maestros transparentes e idóneos, uno puede tener cierta certeza de su calidad, mientras que un maestro interino es un guachicolero de la educación, quien seguramente hizo uso de un sicario de la educación para obtener su nombramiento. Sicarios de la educación se les llama a los... Es un argot que usan, es un lexema, es una palabra que usan la vieja escuela mexicana, ¿no? Para llamarle a los más corruptos. Ese es un sicario de la educación. Yo creo que la mejor acepción porque sicario significa pues un mercenario, ¿no? Un matón. Yo creo que la mejor acepción es un guachicolero de la educación, ¿no? Un guachicolero es aquel que altera las cosas, que adultera, que altera, que engaña, pues, ¿no? Entonces yo creo que una mejor acepción sería, una mejor definición de un corrupto de la educación es un guachicolero de la educación, ¿no? Y bueno, dice aquí, hacen como una tabla comparativa, dice dos tipos de maestros interinos. Los de abolengo suelen tener muchos interinatos consecutivos, mientras que los desechables son usados un semestre o cuando mucho un año. Los de abolengo son incorporados al programa permanente de basificación, mientras que los desechables no son integrados al programa permanente de basificación, ni los idóneos. A los idóneos también, los directivos corruptos que a ojo de buen cubero son un poquito más de la mitad o muchos más de la mitad, pero bueno, mínimo son la mitad, ¿no? Dice, los desechables, bueno, aquí habla de los interinos, pero yo me atrevería a decir que también los idóneos no son integrados al programa permanente de basificación. Aparte, los idóneos no tendrían por qué ser integrados porque sus plazas fueron ofertadas, son transparentes, no entraron de manera irregular, no tienen por qué someterse a procesos de regularización porque su ingreso fue regular. Ok, yo creo que eso fue lo que les faltó aquí, pero bueno, hasta eso que nomás está hablando de maestros interinos, ¿no? Dice, sus trámites, los de abolengo, sus trámites son bien gestionados por la administración de los planteles, mientras que los desechables, sus trámites no son bien gestionados, resulta que te falló la CURP, que nos equivocamos en tu nombre, que fulanito papel no funciona, etcétera, puras mentiras, ¿no? Dice, los maestros de abolengo por lo regular reciben su pago al finalizar el curso y los desechables por lo regular no reciben su pago.
En lo personal, ahí recabamos información que hay gente que no le pagaron hasta 3 interinatos, ¿no? O sea, una verdadera ofensa. Tener un año y medio a un maestro trabajando para que no le paguen es una grosería. Y el Estado mexicano tiene que tener cuidado, porque si toleras esto, pues estás tolerando la violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Y bueno, dice dos tipos de maestros idóneos, de interinos, perdón. Dos tipos de maestros interinos. Ahora los de abolengo. Eh, Son maestros que seleccionan para entregarle una plaza por parte de un familiar o por venta de la plaza. Pues sí, ¿no? Y los desechables son maestros que los utilizan por 1 o 2 semestres para salir de un apuro y seguir especulando con esas horas disponibles que se desechan al final del curso. Sí, como les digo, se desechan, muchas veces no les pagan porque muchas veces no tienen el perfil, porque muchas veces ni siquiera hacen bien los papeleos para que ellos mismos no sientan un sentido de pertenencia al plantel. Por muchas causas no les pagan, ¿no? O para que renuncien, precisamente que no tengan apego, renuncien y ya me sacaste de apuro un año y al siguiente día uso otro desechable, ¿no? Otro pañuelo clean, como un pañuelo Kleenex, ¿no? Te usan una vez y los tiran, ¿no? Es muy triste eso que pasa. Y bueno, chicos, lo mejor de todo esto es que, como dice aquí a lo último, señores padres de familia, pidan transparencia de los maestros que están dándole clases a sus hijos. No acepten maestros interinos, mucho menos en las áreas urbanas. En las rurales, pregunten por qué está un maestro interino dándole clases a sus hijos, y en las urbes lo más probable es que sea un acto de corrupción. Bueno, gracias por su atención, esperemos que les haya causado una reflexión. Le invitamos a la comunidad de docentes de todos los niveles. Bueno, esta página se llama Observatorio Cebatis, pero realmente dice que es una página, el sitio web anticorrupción en educación básica y media superior, realizado por maestros transparentes e idóneos. Entonces, por ahí me dijeron que hicieron una convocatoria para hacer ¿cómo se llama? Un foro para hablar de prácticas de corrupción, y muchos tuvieron miedo, y entiendo que, bueno, realmente no entiendo por qué tienen miedo, ¿no? Si son asuntos de interés público, son asuntos donde se gasta dinero público, son asuntos que tienen que ver con la transformación cultural de un país, y que los mismos actores tengan miedo a hablar de prácticas flagrantes de corrupción, pues es muy triste realmente, ¿no? Ya por último les queremos invitar a que le den like y se suscriban al Saguaro Times. Un momentito, verán, denme chancita. Denme chancita. Y ¿dónde estará? Aquí. Ay, jole, no, un momentito. Bueno, denle like si se suscriben a el Saguaro Times. Suscríbete. Aceptar. Bueno, y ahí está, miren. Van a entrar en Facebook y YouTube. Le dan suscríbete, le das en te gusta y luego te vas a los 3 puntitos y le pones configuración de seguimiento y luego le das en favoritos, para que cuando se suba algún contenido te notifique en las notificaciones de tu celular, del Facebook, y pues no te lo pierdas. Ya saben, el Saguaro Times es un ejercicio de periodismo ciudadano que se apega a los criterios de rigor, transparencia, ponderación y pues los altos estándares del periodismo. Cualquier error que detecten o alusión
favor de pedir su derecho de réplica a elsaguarotimes@gmail.com. Y ahora sí que, como dicen las escrituras, ¿no? La verdad nos hará libres. Saludos y no tengan miedo, raza. Bye.